Bienvenidos al desarrollo de la Guía de Continuidad Educativa de Estudios Sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 10. La unidad número 5 se denomina La identidad de América Central a través de la realidad histórica. Contenido, características y legado cultural de los pueblos prehispánicos de Centroamérica. Los productos esperados: pirámide que represente las clases sociales entre los mayas, crucigrama resuelto, álbum creativo sobre características de los principales pueblos prehispánicos de Centroamérica. Vamos con la actividad 1, lee el siguiente texto, el maguey. Quetzalcóatl invitó a Mayagüel, la diosa virgen, a conocer el mundo. La diosa aceptó bajar de los cielos mientras la vieja Sipsimit dormía. Sipsimit, encargada de custodiar la virtud de Mayagüel, cuando despertó se sintió burlada, entonces llamó a todas sus hijas para vengar su orgullo. Estas partieron en busca de los fugitivos. Quetzalcóatl presintió el peligro, se convirtió en sauce y a Mayagüel en un árbol de flores. La vieja la reconoció y dio por sentado que su honor había sido mancillado. En castigo el árbol fue destruido. Lo mismo intentaron hacer con el sauce, pero no pudieron. Quetzalcóatl volvió a su forma original, recogió los restos del árbol al que Mayagüel había dado vida y los sembró. Al cabo de un tiempo nació de ellos la planta de maguey, la que guarda en su centro el aguamiel. El dios partió un maguey para aplacar su sed. El resto lo machacó, lo consagró y lo convirtió en pulque, una bebida buena y refrescante que daría alegría a los corazones de los hombres. En tu cuaderno escribes, según la leyenda, cuál fue el origen del maguey. Son los restos de Mayagüel que fueron sembrados por Quetzalcóatl. ¿Cómo se originó el pulque? Fue creado por Quetzalcóatl al machacar y consagrar el resto de la planta de maguey después de aplacar su sed. Dibuja cómo te imaginas el árbol en el que se convirtió Mayagüel, y es la planta de maguey. Ella se convirtió en esa planta. Luego lee el siguiente texto, actividad 2, características de la cultura maya y náhuatl. Los mayas son considerados los griegos del Nuevo Mundo, porque comparados con los demás pueblos prehispánicos de la región, sobresalió en el campo de las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y la organización social. La cultura maya se desarrolló en una extensión aproximada de 325.000 kilómetros cuadrados, que comprendía los actuales estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y una parte de Chiapas y de Quintana Roo. En México, todo Guatemala y Belice, también la parte occidental de Honduras y del Salvador. El periodo de desarrollo de la cultura maya es acorde con la introducción de la agricultura, basada especialmente en el cultivo del maíz, siendo común este periodo en la cultura maya y náhuatl del área mesoamericana. Se ubica entre los años 2000 a.C. y los primeros siglos de la era cristiana. ¿Cómo era la organización social de los mayas? La familia estaba formada por clanes, constituyéndose en unidad económica, trabajaban la tierra en forma comunal. La familia era monogámica y el matrimonio con tinte matriarcal. Celebraban la mayoría de edad las niñas a los 12 años y los varones a los 15. Clases sociales que se distinguían. 1. La nobleza, eran funcionarios civiles y militares, caciques, jefes y guerreros. En el 2 estaban los sacerdotes, que era el grupo más poderoso y muy culto. En el 3 estaba el pueblo, que eran mercaderes, alfareros, tejedores y agricultores, los que pagaban tributo. En el 4 estaban los esclavos, conformaban la clase de los castigados y prisioneros de guerra. La alimentación de los mayas. La base de la alimentación era el maíz, llamado tlaoyi, cereal que aún consume el pueblo centroamericano, cocido, forma el mixtamali, que se muele después en el metlat, piedra de moler, por medio del matlepilli, piedra o mano de moler para hacer las tortillas, tlaxcali, que se cuecen sobre el comali, que consiste en un disco de barro. Algunas personas aromatizan la masa con chile y tlizochil o vainilla. Cosechaban buenas legumbres como el chaotlis, el huisquilo o huizayote, del cual utilizaban los frutos, los cogollos y la raíz.
Sinchayotli en náhuatl. Tenían varias clases de frijol o et. La organización económica. La economía maya se centró en la agricultura, especialmente en el cultivo del maíz. Se completa con el cacao, la yuca, el ayote, el frijol, el huizquil, el algodón, el enequén, la jícama y el tabaco. En la industria trabajaron la alfarería, cestería, tejidos y otros. Tenían un comercio intenso, tanto terrestre como acuático. La ciencia y la técnica. Los mayas manifestaron alto grado de desarrollo cultural por medio de sus obras arquitectónicas, pictóricas, literarias y científicas. Fueron grandes matemáticos. En la astronomía inventaron el calendario, que era más exacto que el usado en la actualidad. La escritura era gráfica y simbólica. Dos obras escritas por ellos que no fueron destruidas por los españoles son el Chilam Balán y el Popol Vuh. Fabricaron papel de fibras vegetales en el que plasmaban sus creencias e historias. Estos documentos se llaman códices. En cuanto a la organización religiosa, adoraban astros y animales. Los dioses eran un elemento cultural íntimamente ligado a la actividad económica básica. Algunos de los dioses eran Tlaloc y Chalchihuitlicueye, dios del agua; Hunab-Ku, dios creador de todo; Kukulcán, dios del viento; Kinich Ahau, el sol; Exchel, la luna. En la ciencia y la técnica sobresalieron en ingeniería y medicina, las cuales estaban tan desarrolladas que por mucho tiempo estuvieron a la altura de la medicina naturista europea. Elabora una pirámide que represente las clases sociales entre los mayas. La organización social maya, ya dijimos, estaba Ulax Unich, que era el jefe superior. La primera clase social eran los sacerdotes, luego estaban los nobles, el pueblo y los esclavos. ¿Por qué se dice que el clan maya constituía una unidad económica? Los mayas tenían una importante organización en todos los aspectos de su vida social. Esto incluye la economía. Los mayas centraron su economía en la agricultura, de manera muy especial en el cultivo del maíz, aunque también sembraban otros alimentos como cacao, yuca, frijol, algodón, tabaco, entre otros. Ahora sobre la cultura chibcha. Esta cultura tenía su asentamiento principal en el territorio de la actual República de Colombia. En Centroamérica, la cultura chibcha se extendió por Panamá, Costa Rica, norte y el este de Nicaragua y Honduras. Las tribus chibchas no pudieron avanzar en la actual provincia de Guanacaste de Costa Rica debido a que las tribus más avanzadas de origen náhuatl ocupaban la zona. Comparativamente, su desarrollo cultural fue menor que el de los mayas y náhuatl, como lo muestran los vestigios arqueológicos, que son menos abundantes y más sencillos, en contraste con las edificaciones monumentales de los dos pueblos citados. ¿Cuáles son las características de la cultura chibcha? Aquí tenemos los principales grupos indígenas de influencia chibcha. En Centroamérica estaban los payas caribe, en la parte de Honduras, los mosquiros sumos, Nicaragua, los huetares bruncas, estamos hablando de Costa Rica, y los guaymis, chocoes, cunas, que estaban en Panamá. ¿Cuál era la organización política de los chibchas? Estaban divididos en cacicazgos mayores y menores. El cacique era llamado Zipa. No tenían verdaderas poblaciones, sino rancheríos. Hubo gobernantes mujeres. La organización social, los estratos sociales fueron caciques, nobles, pueblo y esclavos. Práctica de poligamia, aunque solo los grandes jefes. Los cultivos principales en cuanto a la economía fueron el maíz, la yuca, la papa y el algodón. En la industria trabajaron el oro, filigrana y la cerámica. Fueron uno de los mejores orfebres de América prehispánica. La organización religiosa, adoraban muchos dioses. Pochica era el principio del buen Dios creador. El sol Suba y la luna Chio eran considerados como los mayores. Hacían altares sencillos, pero no construyeron templos. Ciencia y técnica, trabajaron el oro y las piedras preciosas. Perfeccionaron la orfebrería. Ahora en tu cuaderno escribe los nombres de los países que tuvieron influencia chibcha. El territorio de la actual República de Colombia. En Centroamérica, la cultura chibcha se extendió por Panamá, Costa Rica, norte y este de Nicaragua y Honduras. Escribe el nombre de la única cultura prehispánica en donde hubo mujeres gobernantes, los chibchas. Y ahora hay que completar el crucigrama. Ya saben ustedes que las verticales son las que vienen de manera en forma de columna. Por ejemplo, la número 1 vertical, la número 2 vertical, la número 3 vertical y la número 4 vertical. Y las horizontales son las que van en forma de filas o acostadas, que tendríamos que ser la número 5, la número 6,
la número 7, la número 8, la número 9 y la número 10. Aquí les voy a colocar yo la respuesta y ustedes solo van a ubicarlas en el número que corresponde. Por ejemplo, número 1, vertical. Obra literaria de los mayas que aún se conserva, Chilam Balam. Esta iría colocada acá, miren. Chilam Balam. Vendría desde la primera casilla hasta finalizar acá. La palabra Chilam Balam, obra literaria. ¿Fue el cultivo principal de los mayas? El número 2, vertical, estamos hablando del maíz. Miren, M-A-I-Z, maíz. ¿Quiénes practicaban la poligamia en la cultura chibcha? El jefe, la número 3. Aquí tendríamos J-E-F-E, vertical, jefe. Para los chibchas era la diosa Luna, número 4, vertical. Estamos hablando de Chio, C-H-I-O. Vamos con las horizontales, creo que ya entendieron la idea. ¿Cómo era llamado el cacique en la cultura chibcha? Sipa. Piedra donde se molía el maíz cocido, Metlat. Para los mayas era el dios del viento, Kukulcán. En la cultura chibcha era un dios, el principio del buen dios creador, Bochica. Cultura prehispánica en la cual la agricultura fue el centro de su economía, maya. Cultura prehispánica que perfeccionó la orfebrería, los chibcha. Y por último viene la autoevaluación, aunque aquí les piden, miren, con materiales que tengas en casa, elabora un álbum creativo con las características de los principales pueblos prehispánicos. Puedes dibujar y elaborar tus propias tarjetas y recortes. Y por último, la autoevaluación, donde ustedes van a considerar si lo hacen con ayuda o si necesitan practicar más para lograrlo. Así es que de esta manera estaríamos completando la guía de quinto grado de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 10. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.